Increíble revelación. La chica olvidada. Regresa y transforma la vida del millonario en un giro es. Valentina caminaba por las calles de su barrio en Guadalajara. Las piedras del empedrado resonaban con ecos de su infancia. El aroma de las tortillas recién hechas la envolvía, y la cumbia que emanaba de una casa cercana despertaba memorias relegadas al fondo de su corazón. Había vuelto, pero la calidez familiar que había anhelado durante años se sentía distante, como un espejismo en medio del desierto. Tenía 28 años y, aunque su título de ingeniera obtenida en el extranjero le abría puertas, su alma todavía llevaba la carga del desprecio de quienes no habían visto su talento. Sus padres, llenos de orgullo por sus logros, se habían distanciado sin saber que su éxito les recordaba la pobreza que habían compartido. Valentina los había dejado, no solo físicamente, sino que su crecimiento había creado un abismo entre ella y sus raíces. Esa noche, la tristeza le apretaba el pecho, un recordatorio de que había triunfado, pero a un alto costo. Mientras tanto, Alejandro, un ingeniero civil de 35 años, se encontraba en la cima de su carrera. Era admirado, rodeado de lujos, pero su vida carecía de significado. Esa noche, en un evento benéfico, veía cómo la gente aplaudía convenciéndose a sí mismos de que la riqueza era sinónimo de éxito. Pero él sentía vacío. La presión familiar había moldeado su ambición de tal forma que se había convertido en un prisionero de su propia vida. Fue en medio de esta mezcla de nostalgia y angustia, donde se cruzaron sus caminos. Valentina hablaba con fervor sobre un proyecto que intentaba conectar a su comunidad con Internet. Su voz era transparente, pulsante de pasión. Alejandro, atrapado en sus pensamientos contradictorios, sintió una chispa que rompía su rutina vacía. Pero, de inmediato, el eco de sus propios prejuicios comenzó a atacar. ¿Qué sabía ella del mundo de los negocios? Esa pregunta lo atormentó. Atrapado entre la admiración y el escepticismo, se sintió expuesto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina, sintiendo una conexión genuina con Alejandro, comenzó a mostrarle el verdadero trasfondo de su proyecto y el impacto que podría tener. Se planteó, no sin dolor, un dilema moral. Su familia tenía un legado en un pequeño pueblo rural, un terreno que, según muchos, escondía recursos valiosos. ¿Debería usarlo para cambiar su vida y las de los suyos? La presión la asfixiaba. Si decidía hacerlo, ¿estaría traicionando sus principios? Su mente estaba llena de incertidumbre. Cada opción parecía llevarla a un callejón sin salida. Alejandro, sintiéndose cada vez más atraído por su sinceridad, se daba cuenta de que Valentina lo desafiaba a mirar más allá de las cifras y las ganancias. Pero, por otro lado, su ambición latía en su interior, sugiriéndole que ella podría ser la clave para ganar un proyecto innovador que anhelaba. La angustia crecía. ¿Sería capaz de traicionar lo que sentía por ella por su propia necesidad de reconocimiento? Su conexión empezó a generar fricciones internas que lo disturbaban. El dilema de ambos se entrelazaba sin tregua, mientras el destino de Valentina pendía de un hilo. Un ruido en su interior crecía, una tormenta de emociones y conflictos que prometía una vorágine de consecuencias. Lo que parecía un encuentro casual podría cambiar sus vidas para siempre, pero ¿a qué costo? La tensión aumentaba, y el futuro parecía más incierto que nunca, dejando una profunda inquietud en el aire, como un abismo que los obligaba a decidir entre su deseo y su integridad. Valentina se sentó en la terraza de la casa de sus padres. El cielo tierno del atardecer desplegaba colores que le recordaban su infancia. La belleza del momento contrastaba con el nudo de ansiedad que se formaba en su estómago. Mientras contemplaba la vida que había dejado atrás, se preguntaba si había tomado la decisión correcta al regresar. Había creado una vida próspera lejos de su hogar, pero ahora se encontraba en una encrucijada emocional. La mañana siguiente la recibió con una determinación renovada. Era momento de dar un paso hacia adelante, explorar cómo su proyecto podría florecer y, quizás, reconciliarse con su pasado. Caminó hacia el pequeño taller que había construido junto a su padre. Sabía que allí se encontraba el primer paso hacia su legado. Al abrir la puerta,
El olor a madera y herramientas la abrazó como un viejo amigo. Se propuso desafiar la idea de que su éxito no le pertenecía. Era tiempo de demostrar, incluso a sí misma, que podía combinar sus aspiraciones profesionales con sus raíces. Mientras tanto, Alejandro también se encontraba en un estado de redefinición. En la oficina, encorvado frente a su computadora, el brillo de la pantalla contrastaba con la oscuridad que sentía dentro. Había pasado demasiado tiempo persiguiendo un éxito que, en su corazón, sabía que no quería. Valentina había despertado algo en él, su pasión. Su enfoque hacia la vida lo impulsó a cuestionarse qué significaba tener éxito. Finalmente, decidió que era momento de dejar de lado los deseos ajenos y encontrar su propio camino. El lunes, Alejandro se presentó en el taller de Valentina. La sorpresa en su rostro era inconfundible. La energía de Valentina irradiaba mientras le mostraba bocetos y propuestas. Sin embargo, había un aire de tensión que pesaba sobre ellos. Alejandro no podía evitar preguntarse si este acercamiento era la oportunidad que había estado buscando, o solo una manifestación de su ambición desmedida. Ambos comenzaron a colaborar con entusiasmo, pero la línea entre el deseo y la necesidad se desdibujaba. Alejandro se encontró enfrentando un dilema que había ignorado durante años. Si realmente debía priorizar sus intereses personales o los de Valentina, quien genuinamente quería cambiar su comunidad. Las semanas transcurrieron, y su conexión creció. Pero con cada éxito alcanzado, el peso de sus expectativas personales se afianzaba más. Valentina, aunque emocionada por su progreso, empezaba a sentir que su sueño de promover su comunidad podía verse eclipsado por las ambiciones de Alejandro. En un momento de reflexión, cuestionó si su deseo de éxito personal se estaba convirtiendo en una traición a sus principios. Las interacciones entre ellos, en lugar de traer claridad, estaban generando un caos interno que la dejaba sin aliento. ¿Estaba dispuesta a sacrificar su ética por un empujón en su carrera? Finalmente, una noche, Valentina tuvo una revelación. En su cuaderno de notas anotó: ¿qué significa construir un futuro si se destruye lo esencial en el proceso? La frase resonó en su mente, como una campana de alarma. Fue entonces cuando decidió que no podía permitir que su deseo de reconocimiento ensombreciera su verdadero objetivo. Tenía que hablar con Alejandro, estirar la frágil cuerda que los unía antes de que se rompiera por completo. El silencio cargado de tensión la llevó a tomar una decisión. Era momento de ser honesta. Así que se dirigió hacia él, lista para presentar su verdad y buscar un camino que honrara tanto su ambición como sus valores. Pero, en el fondo, se preguntaba si él podría entender su necesidad de preservar su esencia, o si estaban condenados a perderse en un laberinto de ambiciones. El destino se precipitaba hacia un desenlace inevitable, donde la claridad y la confusión pulsaban en su interior. Rápidamente, un mensaje llegó a su teléfono. Era Alejandro, pidiéndole que se reunieran. Esa instantánea provocó un nuevo torbellino emocional en ella. ¿Estaría preparado para escucharla? ¿O el avance profesional ya lo había atrapado en su propia espiral? La respuesta podría transformarlo todo. La tensión estaba servida, y el resultado era incierto. Valentina respiró hondo antes de responder al mensaje de Alejandro. El corazón le latía con fuerza, cada pulsación resonando en su mente como un eco de sus dudas. No podía evitar sentir que esta reunión era un punto de inflexión, una bifurcación en un camino que, hasta ahora, había estado trazando con la incertidumbre como brújula. Aceptó el encuentro y comenzó a prepararse mentalmente, visualizando las palabras que necesitaba expresar. Ese mismo día, a medida que se acercaba la hora de la reunión, el nerviosismo se apoderó de ella. Se miró en el espejo, ajustando su cabello, tratando de aparentar una confianza que, en el fondo, no sentía. Buscó en sus notas, pero las palabras se difuminaban. Finalmente, decidió dejar el cuaderno a un lado. Sería más auténtica si hablaba desde el corazón. Sabía que este no era solo un encuentro profesional, se trataba de sus principios y su futuro. Cuando llegó al café donde Alejandro la esperaba, notó la expresión de expectativa en su rostro. Sin embargo, detrás de esa sonrisa, había una sombra de inquietud que Valentina no pudo ignorar. Se sentaron en una mesa apartada, y el diseño minimalista del lugar parecía contrastar con la complejidad de la conversación que estaban a punto de tener. Después de intercambiar algunas palabras sobre el proyecto, Valentina tomó una respiración profunda. Alejandro, me alegra que estemos avanzando, pero hay algo que necesito decirte. La voz le tembló ligeramente, pero continuó. Me he dado cuenta de que, aunque mi ambición es fuerte,
No quiero hacerlo a expensas de lo que realmente creo. Necesito que entendamos que no se trata solo de éxito. Alejandro frunció el entrecejo, lo que sugería que no había esperado esas palabras. No entiendo, Valentina. He estado invirtiendo todo mi tiempo en esto porque creo en lo que estamos construyendo juntos. ¿No es eso también una parte de tu ambición? Su tono, aunque inquisitivo, mostraba un indicio de incomprensión. No es lo mismo, respondió ella, sintiendo cómo sus palabras comenzaron a resonar en la sala. La ambición válida es la que se nutre de la pasión pura, no de la presión externa. Me estoy preguntando si estamos anteponiendo nuestros deseos personales a lo que este proyecto realmente necesita. La comunidad a la que aspiramos servir debe ser nuestra prioridad. Ambos se miraron durante un largo instante. Un silencio denso se estableció entre ellos, donde las palabras no habladas llenaban el espacio más que cualquier conversación. Alejandro finalmente rompió el silencio, su mirada revelando un torbellino de emociones. Quizás lo que quiero no es solo construir algo exitoso, sino que estoy confundido con lo que significa el éxito para mí. Sin embargo, aquí estamos construyendo algo que podría cambiar vidas. Valentina, lo que había comenzado como una confrontación, se tornó en una exploración profunda de sus motivaciones. Valentina, aunque aún ansiosa por el destino de su proyecto, se sintió aliviada de que Alejandro también fuera capaz de cuestionarse. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse si esa nueva visión compartida sería suficiente para equilibrar sus ambiciones individuales. A medida que la conversación evolucionaba hacia un intercambio de ideas y aspiraciones, Valentina se dio cuenta de que, a pesar de sus tensiones, había un deseo común latente que unía sus caminos. Sin embargo, el peso de sus diferencias aún permanecía en la atmósfera, y la pregunta persistente en la mente de Valentina seguía viva. ¿Podrían realmente reconciliar sus aspiraciones sin perderse a sí mismos en el proceso? Cuando concluyeron la reunión, ambos tenían más preguntas que respuestas. Valentina salió del café sintiendo un aire de inevitabilidad. Había dado un paso hacia la claridad. Sin embargo, la confusión sigue presente. Se detuvo a contemplar cómo sus decisiones podían esculpir el futuro de ambos y, al mismo tiempo, en el fondo de su ser, una inquietante preocupación se instaló. ¿Estaría preparada para los sacrificios que requería su visión? Mientras caminaba, el sonido de su teléfono quebró el silencio de sus pensamientos. Un nuevo mensaje de Alejandro iluminó la pantalla. Vamos a reunirnos de nuevo. Hay algo más sobre lo que debo hablarte. La inquietud la envolvió nuevamente. Sabía que esta conversación marcaría un nuevo giro en su camino. La verdad estaba casi al alcance, pero también un nuevo desafío estaba a punto de presentarse. ¿Sería capaz de enfrentar lo que Alejandro tenía que decir? ¿O eso la llevaría a un conflicto aún más profundo? La respuesta se acercaba rápidamente. Valentina caminó con paso firme hacia su hogar, pero la inquietud la seguía como una sombra persistente. La noche caía, y con cada paso la ciudad se iluminaba con destellos de luces, como si el mundo exterior intentara consolarla. Sin embargo, el tumulto interno le hacía difícil disfrutar del espectáculo. Necesitaba claridad, un plan. No podía dejar que la incertidumbre dictara su dirección. Se sentó en el pequeño escritorio de la sala, rodeada por pilas de documentos y libros que representaban meses de trabajo y dedicación. Tomó un bolígrafo y comenzó a trazar un mapa mental de sus objetivos personales y profesionales. Cada palabra que escribía era una formulación de su propia voz, de lo que verdaderamente quería ser y conseguir. La escritura fluyó como un río, pero a medida que añadía más, notó que algunas ideas se sentían deshonestas, como si no pertenecieran a su ser genuino. La reflexión la llevó a cuestionar en profundidad sus motivaciones. ¿Estaba persiguiendo el éxito por el éxito mismo? Tal vez había cedido demasiada atención a las expectativas externas, olvidando lo que realmente la motivaba. Esta interrogante la golpeó con fuerza, y una revelación la iluminó. La pasión por ayudar y hacer una diferencia había sido el motor de su ambición, pero se había dejado encajar en un molde que no era suyo. Era hora de reclamar su identidad, de restablecer el control sobre sus decisiones. En ese momento, todo cambió. Valentina se levantó con energías renovadas y se dirigió a la cocina. Comenzó a preparar un té de hierbas, permitiendo que la rutina le sirviera de catarsis. Mientras el agua hervía, su mente recuperó el diálogo con Alejandro. Sabía que la próxima reunión no solo sería una conversación más sobre el proyecto, sería su oportunidad para reafirmar lo que realmente quería en esta sociedad que estaba formando. La ambición debía ser acompañada de autenticidad. Sin embargo,
No podía desestimar las implicaciones que aquellas palabras tendrían. Su relación con Alejandro, profesional y personal, había hallado un punto crítico en el que ambas visiones debían coexistir, o podrían chocar irremediablemente. La presión de su decisión pendía sobre ella como un peso que la mantenía alerta, así que se sentó nuevamente frente al escritorio. Con el bolígrafo en mano, decidió escribir una lista de lo que necesitaba para la conversación inminente: claridad en sus deseos, disposición para escuchar y, sobre todo, apertura para encontrar un camino conjunto. Al día siguiente, la preocupación regresó con más fuerza. Valentina llegó a la oficina sintiendo que, en lugar de debilitarla, la incertidumbre le brindaba un enfoque renovado. Este sería el momento de develar no solo sus ambiciones, sino lo que la movía desde adentro. Mientras reorganizaba algunos papeles, su mente vaciló entre los diferentes escenarios que podía presentar y cómo Alejandro podría recibir la revelación de sus verdaderos deseos. El reloj marcó las 2 y el sonido de un mensaje interrumpió sus pensamientos. Era Alejandro, y su presencia se hizo notar en la sala, causando que su corazón se acelerara levemente. Él entró, luciendo más serio que antes. «Valentina», dijo, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «He estado pensando mucho en nuestra última conversación. Hay algo que necesito confesarte, algo crucial para el futuro de este proyecto». La tensión se palpó en el aire. Valentina sintió que este momento era una amalgama de oportunidades y desafíos. La revelación de Alejandro podría brindar nuevas perspectivas, pero también abrir viejas heridas. Las expectativas de ambos se entrelazaban en ese instante, y un escalofrío recorrió su espalda al imaginar cuán profunda podría ser la verdad que estaba a punto de desvelarse. Sin tiempo que perder, estaba decidida a enfrentar lo que fuera que Alejandro tuviera que decirle. El destino de su ambición, de su alianza, estaba a punto de ser nuevamente cuestionado. ¿Qué secreto mantendría él oculto? ¿Y cómo cambiaría eso la trayectoria que habían trazado juntos? La respuesta se acercaba en forma de palabras ansiosas. Revelaciones inesperadas aguardaban su momento, y Valentina se sintió preparada para todo lo que vendría. La atmósfera estaba cargada de expectativas, mientras Alejandro se acomodaba en la silla frente a Valentina. Su mirada, intensa y decidida, le hizo recordar la gravedad de la conversación que estaban por tener. Cada latido de su corazón resonaba con las inquietudes que había estado acumulando, y en lugar de permitir que la ansiedad dominara, decidió enfocarse. Este era su momento para brillar y, más importante aún, para ser auténtica. A lo largo de este tiempo, he llegado a entender varios aspectos cruciales. Comenzó Alejandro, su voz firme pero cargada de desasosiego. Valentina se armó de valor para escuchar. No solo lo que él tenía que revelar podría cambiar el rumbo del proyecto, sino que también influiría en su propio viaje hacia la autodefinición. Mientras él hablaba, ella notaba cada palabra como una invitación a explorar sus metas y sueños. «Valentina, creo que hemos perdido de vista la esencia de lo que queríamos lograr. En este camino, nos hemos dejado llevar por lo que la gente espera de nosotros. Pero yo necesito que seas sincera sobre tus verdaderos deseos. ¿Por qué estás aquí realmente?» La pregunta la impactó, desnudando la verdad de sus propias dudas. Hasta ese momento, había estado tan obsesionada por cumplir con las exigencias del proyecto, que olvidó hacer un examen crítico de su papel en él. Su mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Era aquella la oportunidad que había estado esperando para alinear su autenticidad a la ambición? Sin poder contenerse más, se hizo un espacio entre sus pensamientos. «Alejandro», comenzó, sintiendo el peso de sus palabras. «Yo estoy aquí porque quiero impactar de manera significativa, no solo por éxito, sino por el deseo genuino de marcar una diferencia en las vidas de otros. Necesito que esta colaboración esté alineada con lo que realmente siento en mi interior». El silencio que siguió fue un estallido de energía contenida. Alejandro parecía sorprendido, pero a la vez, comprendía. Con cada palabra de Valentina, liberaba la presión acumulada que había mantenido por tanto tiempo. Fue liberador y aterrador. El cambio que ambos estaban experimentando era tangible. A veces creo que tememos ser transparentes en nuestras expectativas por miedo a la confrontación, continuó Valentina, todavía envuelta en sus pensamientos. Pero creo que es precisamente lo que necesitamos, abrir un diálogo verdadero para encontrar ese terreno común. Alejandro la observó, y en su mirada había una chispa de reconocimiento. Para él, ese momento no solo era una revelación sobre ella,
sino también sobre su propio proceso. Esta interacción por fin los llevaba a un lugar donde podían ser vulnerables, y eso era el primer paso para transformar su relación profesional en algo más significativo y auténtico. Pero tan pronto como sintieron que habían desatado un peso, la incertidumbre apareció de nuevo. ¿Qué otros secretos podían existir que complicaran este nuevo camino a seguir? La verdad que cada uno llevaba en su interior podría ser tanto un puente como un abismo. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda, preguntándose si realmente estaban preparados para el impacto de esas revelaciones. De repente, el teléfono de Alejandro vibró sobre la mesa, interrumpiendo el tenso intercambio. Al ver la notificación, su rostro se tornó pálido. Es algo de la junta, murmuró, como si sintiera que estaba a punto de perder la claridad que recién había ganado. Pero la pregunta fluyó en su mente. ¿Qué otras sorpresas les depararía el futuro? Valentina debía prepararse, porque esta no sería la última revelación que cambiaría las reglas del juego. El camino que habían comenzado juntos apenas estaba desenvuelto, y lo que les aguardaba podría redefinir no solo el proyecto, sino también su propia existencia. La urgencia crecía en su interior, y estaba lista para confrontar lo que viniera, sin importar cuán arduo fuera el desafío. ¿Qué descubrimiento más tendrá ese mensaje?, se preguntó Valentina, sintiendo que lo que se acercaba podía tener un impacto en su vida que aún no imaginaba. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Valentina contuvo la respiración, observando a Alejandro mientras leía rápidamente la notificación en su teléfono. Sus pensamientos zigzagueaban incontrolables, cada uno empujándola a preguntarse qué implicaciones tendría lo que estaba a punto de desvelarse. Era un momento crucial. Todo lo que habían discutido hasta ahora podía estar en juego. Por un momento, se sintió tentada a romper el silencio y preguntar de qué se trataba ese mensaje. Sin embargo, una parte de ella sabía que debía esperar, que a veces el silencio es la mejor respuesta. Tenía que concentrarse en su propio camino y en las decisiones que tenía por delante. Mientras reflexionaba sobre sus propias motivaciones, su mente comenzó a explorar el significado de aquel encuentro. Si somos capaces de compartir nuestras dudas, también deberíamos poder compartir nuestras expectativas, pensó Valentina, recordando las palabras de Alejandro. Era evidente que ambos debían adentrarse en aguas desconocidas, dialogar sobre sus verdaderos objetivos. Desde el fondo de su ser, sentía que este intercambio era la clave para desbloquear el potencial de su colaboración. Valentina decidió que, independientemente del contenido de ese mensaje, era hora de que ella también revelara lo que había estado ocultando. Había llegado el momento de ser proactiva en su vida, de encauzar su energía hacia el logro de sus propios sueños. Alejandro, dijo, su voz firme y decidida, quiero hacer más que simplemente participar en este proyecto. Quiero liderarlo de una manera que resuene con mi visión. La mirada de Alejandro se alzó, y en su expresión había una mezcla de sorpresa y consideración. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó, ahora con la atención plena. Quiero que exploremos juntos una forma de integrar nuestras pasiones y habilidades, continuó Valentina, cada palabra fluyendo con el fervor que había estado guardando. No se trata solo de cumplir con un objetivo o de recibir reconocimiento. Se trata de crear algo que realmente impacte a quienes nos rodean. Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad que eso conlleva. Ambos sabían que eso podría resultar una tremenda carga, pero también era una liberación. Era un compromiso personal que exigía valentía y, a su vez, les brindaba la oportunidad de definir su propia narrativa en un mundo que a menudo dictaba el guión. Valentina, es fascinante escuchar lo que has compartido, respondió Alejandro, asintiendo lentamente. Me doy cuenta de que he estado tan atrapado en las expectativas externas que olvidé evaluar las raíces de mis propias aspiraciones. Tal vez ambos necesitamos dar este paso, redescubrir lo que significa realmente este proyecto para nosotros. La carga de la conversación se sentía diferente ahora. Había una nueva energía en el aire, un sentido de propósito renovado. Sin embargo, la tela de incertidumbre que los había envuelto aún permanecía latente. Con cada nuevo compromiso surgían más preguntas. ¿Serían capaces de encontrar un equilibrio entre su visión individual y los objetivos del proyecto? La mirada de Alejandro se desvió nuevamente hacia su teléfono. Los pulsos de ansiedad comenzaron a manifestarse otra vez. Necesitamos estar preparados para lo que viene, dijo finalmente, su voz más grave. Este mensaje puede cambiar todo esto, y todavía no sé si será una buena noticia.
Valentina sintió como si una fría brisa pasara por su espalda. El temor a lo desconocido, a la posibilidad de que todo lo que acababan de planear pudiera tambalearse, la ahogaba. Sin embargo, en ese mismo instante, se dio cuenta de que la incertidumbre solo era un ecualizador. Era el momento de demostrar sus capacidades y enfrentar no solo sus miedos, sino también el perjuicio de un futuro incierto. ¿Qué tan preparados estamos, realmente, para afrontar la verdad que se avecina? Pensó, sintiendo que cada paso que dieran a partir de ahora podría derribar barreras o construir nuevas realidades. La pregunta giraba en su mente como un eco persistente, listo para ser resuelto en cuanto la revelación se hiciera presente. El dilema ya estaba planteado. Estaban ante la posibilidad de un cambio radical, tanto en sus vidas como en sus carreras. Pero Valentina sabía que tenía que estar lista para enfrentarlo. La pregunta se quedó flotando en el aire, mientras ambos miraban el mensaje que podría determinar su futuro. ¿Serían capaces de adaptarse a lo que estaba por venir? ¿O perecerían en el intento? Cuando la notificación finalmente apareció en la pantalla del teléfono de Alejandro, el silencio se hizo aún más opresivo. Valentina observó cómo sus ojos recorrían el texto, su expresión cambiando de la curiosidad a la perplejidad. La incomodidad en la sala se tornó palpable, como si el aire mismo se estuviera cargando de electricidad. Valentina sintió que cada segundo que pasaba era un eterno recordatorio de que el futuro, frente a ellos, parecía colisionar con sus aspiraciones presentes. «Aquí dice que tenemos que reunirnos con el comité de selección», murmuró Alejandro, su voz temblando levemente. «Han decidido revisar todos los proyectos presentados». Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Este prácticamente era un fin de ciclo, una oportunidad para redimensionar lo que habían estado construyendo. Pero las dudas comenzaron a arremolinarse en su mente. ¿Estamos listos para esto? ¿Realmente podemos modificar la percepción que ya tiene el comité sobre nosotros?, cuestionó, tratando de no dejar que el pánico se abriera paso. «A veces, el cambio es el catalizador que necesitamos», respondió Alejandro, pero su tono era visiblemente más bajo, como si también él dudara. Valentina entendió que ese momento era crucial. No solo había que presentar un proyecto, sino que debían proyectar la confianza y el liderazgo que ella deseaba demostrar. La primera acción que tomó fue sentarse frente a su computadora, rodeada de papeles, ideas y esquemas que habían ido creando. Comenzó a delinear su visión. Una lluvia de conceptos e ideas emergió de su mente, encadenándose en un enfoque más centrado en los valores personales que en los logros tangibles. Era fundamental encontrar el hilo conductor que los conectara a ambos, más allá de las expectativas externas. Mientras trabajaba, Valentina reflexionó sobre la letra de cada palabra. En su mente, el verdadero desafío no solo era la reunión, sino la manera en que cada aspecto del proyecto podría reflejar sus intenciones más profundas. ¿Cómo puedo infundir mi esencia en esto?, se preguntó, analizando cada idea que plasmaba, buscando sinceridad en sus propuestas. Días pasaron y las horas de desvelo aumentaron. Estaba construyendo algo que no solo les representaría ante el comité, sino que también les ofrecería la posibilidad de autodeterminar lo que deseaban lograr. Valentina sentía que, a medida que pasaba el tiempo, su visión se tornaba más clara, más tangible. Sin embargo, el remanso de confianza que había cultivado se vio interrumpido cuando, nuevamente, Alejandro la sorprendió. «Valentina, hay algo más que debo contarte», dijo, con un tono más grave, incapaz de sostener el contacto visual con ella. «He estado recibiendo mensajes de otros colegas. Hay personas cuestionando nuestro potencial. Algunos creen que no estamos a la altura». El peso de sus palabras la impactó. No solo debían presentarse ante el comité, también tenían que competir con la creciente desconfianza en su capacidad. La presión se intensificó, revelando un escenario que pronto podría convertirse en un campo de batalla, no solo de ideas, sino de convicciones. «Esto no puede detenernos», respondió Valentina con resolución. Lo que se avecinaba no sería fácil, pero sabía que cada obstáculo traería consigo la oportunidad de demostrar su valía, de silenciar la duda ajena. «Este es nuestro momento no solo para presentarnos, sino para redefinir cómo nos ven». Sin embargo, dentro de ella, una inquietud comenzó a crecer. En el fondo, Valentina sabía que el verdadero reto no era solo el escrutinio externo, sino el interno, lidiar con sus propias inseguridades y el temor al fracaso. A medida que se acercaba la reunión, se sentía como si una tormenta se estuviera cerniendo sobre su cabeza, un recordatorio constante de lo que estaba en juego.
Valentina reunió sus pensamientos en una última determinación. No puedo dejar que el miedo me paralice, se recordó a sí misma. Este proyecto no es solo una presentación, es mi legado. La noche antes de la reunión, mientras analizaba sus notas con fervor, un nuevo mensaje emergió en su teléfono. Con el corazón latiendo más acelerado, lo abrió para encontrar un nombre que no había esperado. Una figura de su pasado que había marcado su vida de maneras profundas y transformadoras. ¿Qué implicaciones tendrá esto en lo que hemos construido?, se preguntó, dejando que ese nuevo giro inundara su mente. La revelación que estaba en camino podía cambiarlo todo. Valentina se quedó congelada unos segundos, observando aquel nombre que brillaba en su pantalla, como una estrella que jamás pensó volver a ver. El pasado se agolpaba en su mente, trayendo consigo recuerdos nostálgicos y, al mismo tiempo, una avalancha de preguntas que la abrumaban. La figura que evocaba ese mensaje había sido el faro en sus días más oscuros, pero también el recordatorio de sus fallos. ¿Cómo podía esta aparición cambiar el rumbo de su vida y, más importante aún, de su proyecto? A medida que la noche avanzaba, la ansiedad se transformó en determinación. Valentina sabía que no podía dejar que esta revelación la desbordara. Debía analizarlo y usarlo como combustible para enfrentar el desafío que se avecinaba. La idea de lo que significaba esa figura para ella se hacía cada vez más enfatizada. Era como si el destino buscara unirse a su narrativa, obligándola a confrontar su pasado para redefinir su futuro. Las horas avanzaron, y, aunque la multitud de pensamientos la mantenía alerta, los atisbos de claridad comenzaron a despejar la bruma de la incertidumbre. Decidió que no habría lugar para la duda. Iba a convertir esa mezcla de emociones en una fortaleza. Su mente se llenó de estrategias, preguntas que se transformaron en respuestas. Cada conflicto interno podía ser una pieza del rompecabezas que necesitaba para triunfar. Finalmente, la luz del amanecer filtró por la ventana, y con ella llegó un nuevo sentido de propósito. Valentina se sintió enérgica, su corazón palpitaba con fuerza, y su mente se encontraba más enfocada que nunca. Revisó sus notas, juntando las ideas y las preocupaciones que había escrito. Con cada palabra, cada frase, empezó a vislumbrar no solo un proyecto viable, sino el espíritu del que estaba hecha. Era momento de construir un puente entre su pasado y el futuro en el que quería habitar. En su mente, la imagen de esa figura empezaba a cambiar. Ella no era solo un eco del ayer, sino potencial. La visión de Valentina se transformó. Ahora se veía a sí misma no solo compartiendo un proyecto, sino brillando en la sala, enfrentando a cada persona que alguna vez dudó de su valor con la convicción de que su historia merecía ser contada. La reunión se acercaba, y con cada latido del reloj, su determinación se solidificaba. En su interior se encendía una llama. No solo deseaba demostrar que merecía el reconocimiento, quería dejar una huella imborrable. El tiempo de dudar era cosa del pasado. Era hora de tomar las riendas de su historia. Mientras se preparaba, una imagen nítida comenzó a ocupar su mente. Aquel momento decisivo cuando enfrentaría a todos, incluidos los que la habían menospreciado. Este es mi legado, se repitió, empoderándose. Con ese mantra resonando en su ser, se sintió lista. El día de la reunión llegó. Valentina entró en la sala sintiéndola como un escenario, dispuesta a defender su visión. Sin embargo, al mirar alrededor, su corazón se detuvo un instante. Allí, al fondo, junto al comité, estaba la figura que había aparecido en su mensaje. Casi podía sentir su mirada cruzando con la suya. Valentina sintió que el aire se cargaba de tensiones y promesas. ¿Qué implicaciones tendría la presencia de esa persona en la reunión? ¿Sería un catalizador para su crecimiento o un nuevo foco de inseguridades? La multitud de pensamientos contrastantes comenzó a desbordar su mente. Se armó de valor. Lo que estaba a punto de presentar era más que un proyecto. Era su historia, una verdadera representación de quién era y hacia dónde quería llegar. La incertidumbre se convirtió en determinación una vez más. De repente, mientras se disponía a hablar, el clima en la sala cambió bruscamente. Una expresión familiar y desafiante empezó a surgir en los rostros del comité. El mismo escepticismo que había temido. ¿Pero qué sería lo que vendría a continuación? Valentina sabía que este no era el momento para flaquear, sino para redefinir su narrativa de una vez por todas. La reacción a su primera propuesta podría cambiarlo todo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurar que su voz, su legado, resonara en esas paredes? La tensión era palpable en el aire,
y Valentina se sintió como un constructor que debía alzar un puente en medio de una tormenta. Sin embargo, ya había tomado una decisión esencial. A cada instante que pasaba, cada miembro del comité la observaba, y esa mirada evaluadora se convirtió en un recordatorio poderoso de la oportunidad que tenía frente a ella. A pesar del nerviosismo que latía en su pecho, una pequeña chispa de audacia comenzó a encender su voz. Tomó una respiración profunda y comenzó. Sus palabras fluyeron como un torrente, construyendo su argumento con la precisión y la pasión que había cultivado en el fondo de su ser. Lo que estamos a punto de presentar no es solo un proyecto, sino una historia que refleja el corazón de una comunidad que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. A medida que avanzaba, Valentina se sentía menos como una víctima del pasado y más como una emergente campeona de su propia narrativa. Sin embargo, aquellos rostros escépticos la mantenían en alerta. Entre una mirada y otra, el peso de sus dudas se manifestaba. Estaba claro que el comité tenía expectativas preconcebidas sobre ella. Había sido etiquetada, encasillada en historias que no le pertenecían. Este es el momento, se dijo internamente. No puedo dejarme afectar por lo que piensen. Cada palabra se tornaba más firme. Su tono adquiría una confianza que sorprendía incluso a quienes no creían en su capacidad. Al presentar estadísticas, gráficos y su concepto innovador para el proyecto, hizo hincapié en cómo cada dato estaba respaldado por su propia experiencia y observaciones. Su visión no era solo teoría, era una representación de su vida, un reflejo de todo lo que había luchado. Agradé esto como un emblema de su crecimiento personal y profesional. La Valentina que solía dudar de sí misma ya no estaba. Había transformado cada herida en una lección. Al mirar a sus oponentes, la figura del hombre en la esquina del salón se volvió más clara. Su presencia no era un obstáculo, sino un espejo que le mostraba su potencial. Pero a medida que su presentación llegaba a su clímax, sintió como los indicadores del comité se tornaban más hostiles. Ciertamente, una duda no verbal flotaba entre ellos. Fue en ese momento que decidió nombrarla Elephant in the Room. Entiendo que muchos de ustedes pueden cuestionar mi experiencia, pero mi vida está intrínsecamente ligada a esta propuesta. He sido la voz de aquellos que no han tenido una. Las murallas en sus rostros comenzaron a resquebrajarse. La murmuración en la sala insinuó un cambio, pero Valentina no podía permitirse distraerse. En su mente, la urgencia de su decisión se multiplicaba. No solo importaba su legado, sino el impacto que su trabajo tendría en una comunidad real. La transformación que había manifestado estaba lista para dar sus frutos, y estaba decidida a no dejar que el miedo ni la duda determinaran el rumbo de su historia. Justo cuando concluyó su presentación, el silencio fue ensordecedor. La figura que la seguía cautivando asintió, un gesto sutil pero rotundo que dejó a Valentina sin aliento. Era evidente que las palabras de Valentina habían llegado a oídos que antes la habían subestimado. Sin embargo, el camino hacia lo que quería no estaba aún pavimentado. Sus corazones parecían abiertos, pero su mente sabía que los cambios reales requerirían más que una presentación apasionada. Entonces, el presidente del comité se despejó la garganta. La expectación crecía. ¿Acaso la confianza de Valentina había sido suficiente para desmantelar el escepticismo que la había asediado? Valentina, comenzó, tenemos algunas preguntas difíciles que hacer. Y en ese instante, su espíritu se aferró a la verdad inevitable. Había llegado el momento de enfrentarse, no solo a las preguntas, sino a las expectativas contra las cuales había luchado toda su vida. ¿Podría realmente retar el juicio de quienes la observaban y convertir su historia en un manifiesto de éxito y cambio? La batalla apenas comenzaba, y el eco de sus decisiones resuena aún en la sala. Valentina se encontraba en la sala, la mirada fija en cada rostro del comité. Había dado todo de sí en su presentación, cada palabra impregnada de sus experiencias y aspiraciones. Los ecos de sus dudas y temores parecían desvanecerse. Lo que alguna vez fue una versión insegura de ella misma, había sido reemplazada por una mujer decidida a reclamar su lugar. Frontalmente, se enfrentaba a la incertidumbre, dispuesta a demostrar que su propuesta era más que un simple proyecto, era el reflejo de su esencia y de la comunidad que anhelaba empoderar. El presidente del comité comenzó a formular preguntas críticas, pero Valentina se sintió lista para afrontarlas. ¿Cómo planeas asegurar la sostenibilidad de este proyecto a largo plazo?, inquirió con una mirada penetrante. La presión de esa pregunta podía haberse sentido asfixiante, pero en su interior, Valentina encontró claridad.
Para mí, la sostenibilidad va más allá de los recursos económicos, respondió con firmeza. La clave está en involucrar a la comunidad como participantes activos en este proceso. No solo impulsaremos la infraestructura tecnológica, sino que capacitaremos a las personas para que se conviertan en los guardianes de este cambio. Con cada respuesta, la confianza en su voz se solidificaba. Era el momento de articular no solo su visión, sino sus valores. Cada nervio y cada momento de duda se transformaron en su fortaleza. La figura en la esquina del salón la observaba, un vínculo que la conectaba con su pasado, pero, más importante, como un símbolo de que no estaba sola. Una chispa de empatía pasó a través de ellos, y por un instante, Valentina sintió que ese apoyo era un recordatorio de su verdadero propósito: cambiar la vida de los demás. El comité continuó con sus cuestionamientos, algunos más incisivos que otros, pero Valentina, ahora en sintonía con su narrativa, respondió con la madurez de alguien que había enfrentado adversidades. Al final de una serie de preguntas, las caras del comité se tornaron menos severas. Podía percibir cómo comenzaban a ver no solo los números o proyecciones, estaban conectando con la pasión que había infundido en su propuesta. El presidente del comité, visiblemente impresionado, habló finalmente. Valentina, tu presentación ha sido excepcional. Pero necesitamos saber, ¿qué harías si te enfrentas a un contratiempo? La pregunta se sintió como una medida del compromiso que la sala exigía. Sin dudarlo, Valentina sonrió. Los contratiempos son inevitables. Lo que puede marcar la diferencia es cómo respondemos a ellos. Mi historia está construida sobre aprendizajes del fracaso. No soy ajena a las dificultades. He vivido esos momentos. Mi objetivo siempre será aprender y adaptarme. Y junto a mi equipo, veré cada desafío como una oportunidad para mejorar y avanzar. Su aplomo dejó a la sala en un husmeo constante. Era evidente que su autenticidad comenzó a calar hondo. La sesión concluyó con el presidente, agradeciéndole por su enfoque y su pasión. Valentina salió de allí sintiendo que, más allá de una simple presentación, había derribado muros de escepticismo levantados por años de prejuicio. La transformación que había logrado se materializaba en cada palabra pronunciada, dejando claro que no solo buscaba reconocimiento, sino genuinamente impactar vidas. Mientras caminaba por los pasillos, notó cómo la figura de su pasado la seguía. Era un recordatorio constante de las luchas que había enfrentado y de la fuerza que había obtenido. Tomando un respiro profundo, Valentina decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad para reconciliarse con esa parte de su vida. Tenía que hablar con esa persona. ¿Podemos charlar un momento?, preguntó, su voz firme pero cargada de emoción. La figura se volvió, y por un instante, sus ojos reflejaron la historia compartida que se había mantenido oculta. La conversación que siguió fue un intercambio de verdades, un reconocimiento de que el camino hacia adelante lo construirían juntos, no como adversarios, sino como aliados. Valentina se dio cuenta de que su viaje no solo impactaría a su comunidad, sino que también sanaría viejas heridas en su vida personal. La experiencia de la reunión se convirtió en un hito. La confianza que había ido construyendo la llevó a un lugar incómodo, pero necesario. Al día siguiente, recibiría la notificación sobre la decisión del comité. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad se amalgamaba con expectativas florecientes. Finalmente, cuando el mensaje llegó, Valentina se encontraba lista. Había demostrado su valía en la sala, había enfrentado sus temores y había reclamado su historia. Eso era un triunfo en sí mismo, no importara el resultado. Cuando el mensaje se abrió, su corazón se aceleró. Propuesta aceptada. Fue como si el peso que había llevado durante años se evaporara. Las dudas, las inseguridades, todas las sombras del pasado se desvanecieron. Valentina sonrió. Había alcanzado un nivel de satisfacción que iba más allá de cualquier reconocimiento. No solo había demostrado su habilidad profesional, sino que también se había reconciliado con su ser, logrando que su esencia volviera a brillar. Ese momento significaba que, finalmente, estaba lista para avanzar, liberando todo su potencial. La transformación era palpable, y aquella chica olvidada encontraba su lugar en el mundo. Su futuro ya no sería definido por lo que otros creían, sino por la creencia firme en sí misma. El camino estaba trazado y estaba dispuesta a seguirlo, sabiendo que cada paso era suyo para tomar. Este es el momento de mostrar su verdadero apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.